niño y leía el libro de Apocalipsis, me sobrecogía un temor y miedo. Pero mire, déjame decirle por qué. Temor porque en la lectura de este libro de la Biblia, aún siendo yo muy chico, pues alcanzaba a percibir la grandeza de nuestro Dios, y eso resultaba apabullante para mí realmente. Sin embargo, recuerdo que siendo niño leí varias veces el libro de Apocalipsis, a pesar del temor y el miedo que me provocaba. Mi familia conoció el Evangelio cuando yo tenía unos 6 años más o menos, y después de un tiempo, bueno, pues obtuve mi primera Biblia y me empezaba a leerla y leí varias veces este libro. Yo debo decirle que el miedo que yo sentía cuando leía Apocalipsis venía de ver los terribles juicios que se mencionan allí y de pensar que todo eso de verdad iba a suceder en este mundo. Mire, por supuesto que en ese entonces yo no entendía muchas cosas al respecto de lo que leía, y debo confesar que no fue sino hasta varios años después que mi corazón encontró no solamente paz, sino verdadera emoción y gozo de saber y de leer que Cristo iba a venir por segunda vez, a pesar de todas las cosas que ese gran evento conlleva. Mis hermanos, durante los siguientes domingos estaremos hablando de asuntos relacionados con la profecía, sobre todo la profecía centrada en el regreso de Cristo. E incluso durante el campamento que tendremos más adelante, se lo adelanto, la temática será escatológica, va a ser muy interesante, así que si no se ha notado el campamento, pues lo invito a que lo haga. Vamos a tener más tiempo de profundizar en algunos temas de esta índole. Mire, el día de hoy vamos a considerar un panorama profético de lo que sucederá antes del regreso de Cristo, una visión general o panorámica de estos asuntos. Y mis hermanos, bueno, vamos a considerar si es posible, según las Escrituras, saber o por lo menos tener una idea de qué tan cerca estamos del regreso de nuestro Señor. Ya sabe que estamos pasando muchas cosas en estos días que nos hacen pensar que tal vez estuviéramos ya muy cerca. Y mis hermanos, bueno, también cerca no solamente del regreso de Cristo, sino de todas esas calamidades que han de venir como juicio de Dios para este mundo. Bueno, mis hermanos, lo primero con lo que quiero que partamos el día de hoy es saber que en efecto Dios tiene un programa determinado para la historia humana y que a Él le ha parecido bien revelarnos, al menos en parte, a través de la Escritura, mucho de ese programa determinado por Dios para la historia humana. Déjenme darle algunos ejemplos de que esto es así. Y pienso, mis hermanos, de inmediato en el libro de Daniel, que en el pasaje que encontramos allá en el capítulo 2, versículos 31 al 45, no lo busque, solamente le quiero platicar muy rápidamente, porque es un pasaje que usted ya conoce. En ese pasaje Dios le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Usted sabe, Nabucodonosor era un rey pagano que gobernaba uno de los imperios más grandes que ha existido en la humanidad, el imperio babilónico. Y este hombre tuvo un sueño donde veía una gran estatua hecha de diversos materiales que van desde el oro en la cabeza de esa estatua hasta el hierro y el barro en los pies. Y Dios le revela a Daniel qué significaba esta visión de Nabucodonosor. Dios le revela que a partir del reino babilónico en el cual Daniel estaba viviendo en ese momento y sobre el cual gobernaba Nabucodonosor, iba a haber después una sucesión de reinos, uno tras de otro, sobre la tierra, hasta que por fin Dios mismo traería, cerca del final de los tiempos, un reino que iba a permanecer para siempre. Ahora, mis hermanos, la verdad es muy interesante saber que Dios revela detalles de cada uno de estos reinos y lo hace de tal manera que hoy en día sabemos qué reinos eran cada uno de esos y
que además se sucedieron uno tras de otro, tal como la Escritura lo revela, desde Babilonia hasta Roma e incluso un imperio que va a venir más adelante que todavía no sucede. Ahora, un pasaje, mis hermanos, un pasaje más que es poco conocido, lo encontramos allá en Oseas, es otro ejemplo que le quiero poner, de que Dios tiene un plan que se va a cumplir en cuanto a la historia humana y que además nos lo revela. Dice allá el profeta Oseas: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Mis hermanos, esta pequeña pero maravillosa cita bíblica nos revela que Israel durante un tiempo iba a ver interrumpida su vida política y religiosa, y eso, mis hermanos, realmente sucedió. Usted sabe que después del año 70 Israel fue dispersado por el mundo y ya no existió más como una nación que pudiéramos ubicar en un lugar geográfico, de manera que su vida política como nación se interrumpió por cerca de 2000 años, y también su vida religiosa, porque su templo fue destruido y ellos no pudieron ya más ofrecer sacrificios, pero también se apartaron de alguna manera de la idolatría de sus vecinos. Sin embargo, este pasaje de Oseas dice que un día ellos iban a volver al temor de Dios y a vivir bajo su rey David, que no es otra cosa más que una referencia al Mesías, al que un día ellos van a reconocer. Hay un plan determinado para el futuro en la historia de la humanidad y Dios revela una parte de ese plan. Otro pasaje que nos muestra que Dios tiene ese plan para los siglos lo encontramos allá en Hechos. Estoy mencionando no solamente algunos que me parece que pudiéramos mencionar por su brevedad. Hay otros extensos, muy extensos, vamos a considerar algunos más adelante. Pero mientras, déjeme decirle que allí en el libro de Hechos, en el capítulo 15, dice las siguientes palabras: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mis hermanos, en este pequeño pasaje es Santiago quien cita al profeta Amós, y lo hace durante la celebración del concilio de Jerusalén, que encontramos en Hechos capítulo 15, para hacer notar a los que estaban aquí que en el plan de Dios estaban incluidos no solamente los judíos, como en ese tiempo todos los judíos creían, sino también los no judíos iban a participar de la gracia de Dios. Y el profeta Oseas dice que estarían juntos durante el milenio, por lo cual Santiago cita esta escritura. Pero sobre todo, mis hermanos, es interesante que en esta cita de Santiago él dice lo siguiente: dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, que ese plan Dios está dispuesto a revelarlo. Ahora, mis hermanos, vamos una vez teniendo en mente esto, que Dios quiere revelar parte de ese plan. Quiero llamar su atención a dos cosas que es necesario que usted sepa acerca de los planes para el futuro que Dios tiene. Y se lo explico, mi hermano, se lo explico, aunque no sé si los detalles a veces un tanto técnicos le resulten aburridos, pero yo creo que es necesario para no caer en esa forma de predicar de muchos pastores que usted puede encontrar ahí en la red, que simplemente van a citar muchos asuntos que están pasando en la actualidad y casi de una forma amarillista. Pero mis hermanos, yo prefiero que usted entienda algo de la Escritura, que sepa por qué son las cosas, porque esto le va a servir para que usted vaya a la Escritura y entienda los pasajes que está leyendo, que haya un entendimiento y no estemos tan confundidos cuando hablamos sobre todo de profecía. Dos cosas que quiero que usted sepa. Número uno, mis hermanos, Dios tiene un plan para el final de los tiempos, para el pueblo judío, Y ese plan, mis hermanos, es diferente del plan para la iglesia. Eso no lo pierda de vista.
Ahora, solamente de una forma muy resumida, déjenme decirle que ese plan para el pueblo judío involucra, mis hermanos, que ellos, los judíos, un día van a volver a edificar el templo. Ese templo en ese momento no existe, no lo pueden edificar. Está el muro de los lamentos allá en Jerusalén, pero el templo no está levantado, está destruido. Un día se va a volver a edificar. Pero, mis hermanos, ese plan de Dios también contempla que un día ellos van a ser engañados y perseguidos por el anticristo. Que muchos de ellos más adelante van a reconocer a Jesucristo como su verdadero Mesías. En este momento, usted sabe, los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías. De hecho, tienen una aversión hacia Él. También este plan, mis hermanos, revela que finalmente Cristo va a venir a la tierra de manera visible. Dice la Escritura que todo ojo le verá. Y, mis hermanos, esa vez que Cristo venga de manera visible, vendrá con toda la gloria del Rey que va a gobernar el mundo desde Jerusalén, y lo hará durante 1000 años. Tal como se le prometió a Abraham, el padre de los judíos, tal como se le prometió a Isaac y a Jacob, los patriarcas, y también como se le prometió a David, el primer gran rey de Israel. Ya sé que Saúl fue anterior, pero el gran rey de los judíos ha sido David, y a él se le prometió que un descendiente suyo se sentaría en el trono para siempre. Hay un plan determinado por Dios para el pueblo judío. Pero, mis hermanos, número 2, hay un plan que Dios tiene y es diferente, y es para la iglesia. Y ese plan, mis hermanos, de manera resumida, déjeme decirle, implica que la iglesia del Señor no va a heredar nada en este mundo. ¿Por qué digo eso? Porque el pueblo judío sí va a heredar una tierra y va a tener un rey aquí terrenal. Pero la iglesia, mis hermanos, no va a heredar nada en este mundo. Todas las promesas que se le han hecho las va a recibir en el cielo. Que entre tanto, mis hermanos, que nosotros como iglesia estemos aquí en este mundo, vamos a sufrir desprecios y toda clase de penalidades. Pero finalmente, mis hermanos, ese plan nos dice que Cristo un día va a regresar por nosotros de manera no visible, sino que el Señor entre las nubes va a venir y nosotros seremos llevados allí a las nubes con Él. Y entonces, mis hermanos, seremos llevados a las moradas celestiales que el Señor mismo ha preparado para nosotros. Y en ese momento en que estemos siendo llevados a las nubes con Cristo, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Y más adelante, mis hermanos, también recibiremos los galardones que Cristo mismo nos ha prometido. Ese es el plan para la iglesia, diferente del plan para el pueblo judío. No lo pierda de vista. Ahora, es necesario que sepamos estas cosas, mis hermanos, para no dejarnos mover por enseñanzas que solo confunden muchas veces a la gente. Porque yo sé, mis hermanos, que en el internet pues está lleno de videos y de páginas que hablan de los tiempos del fin, que muchas ideas se propagan a diestra y a siniestra últimamente, y que mucha gente es confundida e incluso vive con miedo en estos días, y para muchos, mis hermanos, casi se ha vuelto una paranoia todo lo que está sucediendo en estos días. Y yo debo decirles que me asombra que muchos cristianos incluso crean todas esas teorías conspiratorias que rondan últimamente el internet y realmente vivan con temor. Y ese asunto de que les van a poner un chip en las vacunas y que el control mundial y el nuevo orden y todas esas cosas que de hecho creen y viven con temor, siendo que el Señor mismo, Jesucristo, nos ha dado indicaciones precisas de cómo será el fin de la historia humana antes de su regreso. A Él es a quien deberíamos creerle y no toda esa serie de teorías que solamente confunden. Así que, mis hermanos, quiero que vayamos a echar una mirada rápida a los textos bíblicos. Quiero que vayamos a las Escrituras y vamos a ver en primer lugar, mis hermanos, esos textos que hablan de señales antes del fin. Y en este punto yo quiero decirle que
todas esas señales no fueron dadas para la iglesia, sino que fueron dadas para Israel. Sin embargo, ahorita que vayamos allí, nos van a servir simplemente para darnos un contexto de la historia y ver en qué parte del tiempo nosotros estamos ubicados ahora, ¿sale? Por otro lado, yo debo decirle que para la iglesia que no han sido dadas señales, sino que en cualquier momento, mis hermanos, nuestro Señor puede regresar y arrebatarnos allá en las nubes con Él. Pues para nosotros no hay señales, porque ese es un asunto inminente que puede suceder en cualquier momento. Sin embargo, mis hermanos, sí nos han sido dadas una especie de termómetro moral de la humanidad y de la iglesia, que nos deja ver o nos anuncia de alguna manera que el tiempo del rapto está muy cerca. Y también vamos a hablar de eso, ¿sale? Bueno, vamos rápidamente, mis hermanos, al que seguramente es el panorama profético más extraordinario que tenemos en la Escritura, y que es la enseñanza de Cristo mismo, y lo encontramos en Mateo capítulo 24, y le voy a pedir que abra su Biblia allí. Si hay alguien que no trae Biblia, bueno, por ahí compartan, si hay algunas personas que no traen su escritura, acérquense, lean con alguien que está ahí, Mateo capítulo 24, y vamos a ir explicando algunas cosas, señales que fueron dadas por el pueblo judío. Versículos 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, primero, mis hermanos, yo quiero que ustedes noten que la enseñanza del Señor se origina, porque esta enseñanza va a alargarse para el capítulo 24 y el capítulo 25, y es la enseñanza más larga del Señor en los evangelios, y se origina en este comentario que acabo yo de leer acerca del templo judío. De aquí, mis hermanos, de esta declaración de Cristo, va a haber algunas preguntas de parte de los discípulos, pero todo esto, mis hermanos, quiero que ustedes lo noten, tiene que ver con el reino que había sido prometido al pueblo judío, como ya lo hemos dicho. Miren, yo creo que cuando el Señor dijo que ese templo que estaba allí, que lo tenían delante, ellos estaban allí delante de esa gran construcción, y el Señor dice: ya vieron todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra de ello. Ellos se habrán quedado muy sorprendidos de ese dicho del Señor, de que aquella gran construcción, que algunos consideran era una de las grandes maravillas de la antigüedad, iba a ser totalmente arrasado, destruido. ¿Por qué digo que los discípulos se sorprendieron mucho? Digo, aparte de que iba a llegar a ser una gran tragedia todo eso, es, mis hermanos, sobre todo porque el Señor apenas 2 días antes había entrado a Jerusalén montado en un pollino, y un grupo de gente le había aclamado como rey en esa celebración que hasta el día de hoy la iglesia o muchas iglesias llaman Domingo de Ramos. Así que para los judíos lo más lógico era esperar que en algún momento el Mesías por fin gobernara sobre Israel y sobre los judíos, y todos ellos pensaban que eso un día iba a suceder. Sus discípulos eso tenían en la mente, pero ahora Cristo declara que eso no va a ser así, sino que ese gran templo iba a ser arrasado. Y después el Señor va al monte de los olivos, y sus discípulos van detrás de él, porque se quedaron con esa curiosidad y le van a preguntar. Versículos 3 y siguiente dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las preguntas, mis hermanos, de los discípulos van en torno a la destrucción del templo, al regreso de Cristo y al final de la historia humana. Ahora, la respuesta del Señor, mis hermanos, es panorámica. ¿Por qué digo eso? Porque abarca desde ese tiempo en el que el Señor está hablando hasta el momento que Él regrese de manera visible, y entonces, mis hermanos, la humanidad llegue a su fin tal como la conocemos. Versículos 4 y siguientes. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mis hermanos, desde los días de los discípulos hasta los días antes que el Señor regrese de manera visible otra vez, estas cosas van a ser lo normal. Pero aquí las palabras del Señor, a las que Él atrae la atención de los discípulos, es: ustedes no deben ser engañados, porque todo este periodo se va a caracterizar por el engaño, por la confusión. Y el Señor dice: no debe ser así con ustedes, porque aunque todo esto esté aconteciendo, las guerras, los falsos cristos, dice Jesús, el fin todavía no llega. No se dejen confundir. Y luego el Señor añade, versículos 7 y 8: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y le hice rápidamente una lista de todo lo que el Señor menciona: falsos cristos, guerras y rumores de guerras, conflictos entre naciones y reinos, pestes, hambres, terremotos. Ahora, todos ustedes saben, mis hermanos, que estas palabras de Cristo se han venido cumpliendo, que cada una de estas cosas que Él menciona han sido parte de la historia de la humanidad desde ese entonces hasta el día de hoy. Pero yo quiero enfatizar, mis hermanos, que por el hecho de ver todo esto, nosotros que somos discípulos de Cristo no deberíamos entrar en confusión, pues este periodo se caracterizará por ello y será normal. Todo esto que el Señor menciona es normal en este periodo de tiempo. Ahora, al final el Señor menciona una nota muy interesante. Él dice: y todo esto será principio de dolores. Y eso quiere decir una sola cosa: que todo esto, mi hermano, iba a ir siendo más frecuente. Toda esta lista de cosas que he mencionado, conforme fuera pasando el tiempo, se iban a hacer más frecuentes y además iban a ir intensificando a medida que el tiempo del regreso de Cristo se fuera acercando. Así como una mujer embarazada comienza a experimentar dolores más continuos y más intensos hasta que por fin llega al parto, así, mis hermanos, iba a ser con el tiempo antes de que Cristo regrese por segunda vez a la tierra y el tiempo de que el juicio de Dios se derrame sobre la humanidad. Sabemos, mis hermanos, que esta manera de irse intensificando cada una de estas cosas también se ha cumplido, como lo dijo el Señor. Y, mis hermanos, yo creo que pudiéramos tomar de esta lista cualquiera de las cosas que hay allí que yo acabo de mencionar y lo podríamos comprobar. Déjenme tomar un par de ejemplos de la lista, ya que estamos hablando de eso. Los falsos cristos. Los falsos cristos que han ido apareciendo, sobre todo en los últimos tiempos, se han vuelto más numerosos conforme pasa el tiempo. Déjenme dar un ejemplo que tomé al azar de una página de noticias no cristiana en el internet, la página de noticias Infobae, en un artículo muy interesante que publicó hace poco tiempo. Dice que este asunto de que gente que se cree Jesucristo alrededor del mundo prolifera es tan notable que toma ejemplo de un Cristo o alguien que se cree Cristo de cada continente en este momento, solamente como muestra de que este fenómeno se está intensificando. Ahora déjenme mencionarlos, lo que menciona este artículo: 5 Cristos, uno de cada continente, como un botón de muestra, pero son muchos, son cientos, mis hermanos. El brasileño Álvaro Teis, que antes de proclamarse como Cristo era conocido como Yuri de Nostradamus, así que ya se imagina qué tipo de gente es. Un día este hombre tiene una epifanía, una revelación que iba a cambiar su vida, y en esa revelación se le dice que él era el Hijo de Dios, la reencarnación de Jesucristo, y el hombre lo cree. Así que sale a la calle y se consigue 12 discípulos, 3 hombres y 9 mujeres.
y después comienzan a llegar muchos seguidores. En la actualidad tiene más de 300,000 seguidores en sus redes sociales, aparte de la gente que en persona le sigue en Brasil. Otro más, Sergei Torov. Este hombre era un reconocido agente de policía de tráfico en la gélida Siberia. Pero en el año de 1991 él recibe una revelación y a partir de allí él se convierte en la reencarnación de Cristo, el Cristo de Siberia, así se hace llamar. Bueno, estábamos en Brasil, ahora vamos hasta Rusia. Déjame decirle que a pesar de las bajas temperaturas que hay en Siberia, 50 grados bajo cero, lo cual es algo increíble, multitudes de más de 5,000 personas se reúnen allí en la calle para ir a escuchar a este hombre cuando él opine. Otro más. En 1992, Moses Hongwane tuvo un sueño tan vívido que lo tomó como real. Dios, el Creador, bajaba para anunciarle que él era el elegido. Dejó entonces su trabajo como vendedor de joyas en Eshowe, Sudáfrica, y comenzó a predicar por las calles de una ciudad con más de 14,000 habitantes, como también lo hizo en Johannesburgo, capital de ese país africano. Brasil, Rusia, Sudáfrica. Otro más, Mitsuo Matayoshi. Este es un hombre japonés que a la edad de 53 años su vida dio un vuelco radical. Este hombre con título universitario y una formación como predicador protestante. Sin embargo, Matayoshi fundó en 1997 el Partido de la Comunidad Económica Mundial, una organización político-religiosa, a partir del cual desarrolló un dogma basado en su creencia personal de que Él es el Cristo y también de que es Dios al mismo tiempo, y un credo que se basa en una vertiente cristiana escatológica. Su misión, según él, es salvar las almas de este mundo, y para eso debe cumplir con algunos pasos esenciales. El primero de ellos, convertirse en el primer ministro de Japón. Es un político, un pastor protestante, pero dice que es Cristo y Dios al mismo tiempo. Bueno, otro más. Corría el año de 1997 y Alan John Miller atravesaba una depresión allá en Kingaru, un pueblo rural de Australia. Este hombre, recién separado de su esposa y cuya vida parecía carecer de sentido, sin embargo, de pronto volvió a tener sentido, porque una tarde este hombre tuvo una revelación mientras trabajaba en su oficina, donde se desempeñaba como programador de software. Resulta que una oleada de recuerdos y sensaciones inundó su alma, y en ese momento él olvidó todo. Olvidó a su ex y las penurias que estaba pasando, y al mismo tiempo recordó por fin todo lo que había pasado más de 2,000 años atrás, cuando él fue Jesús de Nazaret. Este hombre se convirtió en el líder de una congregación que reúne a más de 20,000 personas, la mayoría cibernéticos, en el movimiento religioso que él llamó Verdad Divina, y que fundó poco tiempo después de que se reencontró consigo mismo como Jesús de Nazaret. Mis hermanos, esto es solamente una pequeña muestra de que en todo el mundo se multiplican cada día los falsos cristos, tal como el Señor lo predijo. Al final de los tiempos, sin embargo, quiero que pongan mucha atención en esto, cuando por fin, mis hermanos, el tiempo de Cristo esté a punto de suceder, va a tener lugar la manifestación de la obra maestra de falsificación, una obra de Satanás mismo, que por cierto lleva preparando cientos de años y que lentamente va progresando para que, llegado el tiempo, el más grande engaño que haya existido tocante a falsos cristos
por fin se manifieste. Mire, durante el campamento que vamos a tener, vamos a volver a hablar de esto y lo haremos en detalle. Solamente quiero anticiparle, mis hermanos, que cuando escuche esto más adelante de verdad se va a sorprender, porque tiene que ver con el pueblo musulmán y cómo es muy probable que el anticristo provenga de entre los musulmanes, una religión que por cierto está avasallando toda Europa en este momento. Europa, que es un continente ateo casi en su totalidad, está siendo invadido por inmigrantes musulmanes y la religión musulmana está creciendo aceleradamente. Sabemos por la escritura que el anticristo va a surgir de la región europea, pero además ahora, mis hermanos, parece que va a provenir de la religión islámica. Lo trataremos más adelante, la obra maestra de falsificación del diablo. Bueno, mis hermanos, todo esto es solamente una muestra para ir midiendo en ese panorama que Cristo dio qué tan cerca estamos de su regreso. Pero mis hermanos, ¿qué decir también de las guerras que menciona el Señor? Porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado y cada generación que ha habido en la humanidad desde que el Señor dijo estas cosas hasta hoy ha encontrado justificaciones para hacer guerras cada vez. Se sabe, mis hermanos, que hasta la fecha el 95% de las sociedades que han existido en este mundo han estado involucrados en alguna guerra. Hay otra estadística que dice que desde 1985 hasta este día se calcula que aproximadamente 500.000 de personas mueren cada año en algún tipo de guerra alrededor del mundo. Mis hermanos, millones han muerto en las guerras que la humanidad ha llevado a cabo. Y el número de muertos del pasado no se compara en nada con las guerras más recientes. Porque, mis hermanos, sabemos, como Cristo lo dijo, que este mal llamado la guerra se ha venido intensificando y se ha venido volviendo cada vez más continuo. Y sabemos también que la tecnología que la humanidad tiene al alcance de su mano en el día de hoy vuelve esas guerras más letales cada vez. Déjeme darles solamente algunas cifras. En la conquista de Mongolia, siglo XIII, entre 30 a 60 millones de muertos. Entre el año 755 y el 763, la Gran Guerra en China, murieron 36 millones de personas. En la guerra mundial, la primera guerra mundial, mis hermanos, que duró solamente algunos años, 20 millones de muertos. Pero escuche esto, la segunda guerra mundial murieron 72 millones de personas. Las guerras son más continuas, usted sabe que en todo tiempo usted escuche las noticias, vea las páginas de noticias y siempre hay guerra en alguna parte del mundo, siempre. Y cada vez muere más gente a causa de eso. Y esto se va a ir intensificando hasta que llegue el tiempo, mis hermanos, cuando Cristo esté próximo a volver, en que las guerras y el número de muertos que haya será de verdad incalculable. Yo creo, mis hermanos, que no es necesario hablar además de los terremotos y de las pestes, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo. Y además, como mexicanos sabemos de terremotos. ¿Qué le puedo yo decir de eso? Todos, mis hermanos, sabemos que estas cosas se han intensificado y su frecuencia es mayor. Sin embargo, mis hermanos, estos no son señales para nosotros como iglesia. Nos sirven para darnos cuenta de que el tiempo está claro, pero no son señales para nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, a medida que todas estas señales se multiplican y se intensifican, a nosotros de alguna manera nos da igual. Porque Cristo puede regresar en cualquier momento por nosotros. Puede ser hoy. No es necesario, mis hermanos, que la iglesia llegue a ese clímax donde las peores cosas tendrán lugar y entonces el verdadero espanto se va a desencadenar. Para nosotros el regreso de Cristo puede ser hoy. Las señales, mis hermanos, para nosotros no son tan importantes como para el pueblo judío.
Para ellos y para el mundo sí son esas señales. Y aunque realmente no hay una fecha exacta, porque el Señor dijo que su regreso no tenía una fecha exacta, capítulo 24, verso 36 de Mateo, si tiene abierta su Biblia allí, Jesús dijo: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso, mis hermanos, usted sabe que cada año está saliendo ahí un nuevo profeta que dice: no, ya recibí la revelación de que por fin este año 2000 se acaba el mundo, que por fin hasta 2010 se acaba el mundo, que ahora el 2020 se acaba el mundo. Cada año están diciendo eso. ¿Qué dijo Cristo? Nadie sabe. Sin embargo, si hay una serie de situaciones, señales que hemos mencionado, que anuncian que el tiempo se va acercando. Ahora, mis hermanos, rápidamente veamos un poco de ese termómetro moral que ya dije y que sí es dado para la iglesia. Mis hermanos, como ya hemos dicho, la Biblia enseña que la iglesia va a ser arrebatada por su Señor. Y eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento que la iglesia sea llevada a las nubes con Cristo, resucitarán los muertos en Cristo. Y los vivos que sean llevados, su cuerpo será transformado de inmediato para ir con el Señor en las nubes. La Biblia enseña eso. El apóstol Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, enseñanza maravillosa para la iglesia. He aquí os digo un misterio, dice Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, mis hermanos, antes de que esto suceda, y durante la historia de la iglesia, que lleva para 2000 años, se van a ir dando manifestaciones de corrupción espiritual y moral al interior de la iglesia. Y esa corrupción se va a ir profundizando y haciendo más evidente conforme el tiempo pasa. De manera que muy cerca de que el rapto de la iglesia suceda, la iglesia, mis hermanos, se va a ver infestada de corrupción, de inmoralidad y de apartarse de la verdad. El doctor J. Pentecost, en un libro extraordinario acerca de la profecía bíblica, ha agrupado los diferentes textos bíblicos en una serie de negaciones. Él dice lo siguiente: estas condiciones, las de antes del rapto de la iglesia, se centran alrededor de un sistema de negaciones al interior de la iglesia misma. Y él comienza diciendo, por ejemplo, habrá una negación de Dios. Los textos que voy a leer los he tomado de la versión NTV para que los tengamos en un lenguaje más claro y no tengamos mucha necesidad de explicarlos por cuestión de tiempo. Dentro de la misma iglesia, mis hermanos, va a haber una negación de Dios. Segunda de Timoteo 3:1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Una característica de la iglesia antes del rapto: que la gente, los que se congregan, se aman más a sí mismos y sus cosas que el amor hacia Dios. Eso no pasaba en la iglesia primitiva. ¿Saben qué hizo la iglesia primitiva? Cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos primeros creyentes, vendieron todo lo que tenían y siguieron al Señor. Hoy no. Hoy se aman a sí mismos, aman sus cosas y no aman a Dios. Dígame si eso no es verdad en la iglesia actual.
Sigue diciendo este teólogo, habrá una negación de Cristo. Primera de Juan 2:18. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Primera de Juan 4:3. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mis hermanos, que la iglesia misma niegue la obra de Cristo, la divinidad de Cristo o la encarnación de Cristo, va a ser una realidad que nos anuncia que el rapto de la iglesia está cercano. Ahora, déjenme mencionarles solamente algunas religiones cristianas que lo hacen. La Iglesia Católica niega la obra de Cristo, porque a la muerte de Cristo añade los sacramentos, añade las buenas obras como condición para la salvación, y eso es desconocer la obra de Cristo. Los testigos de Jehová, los unitarios, niegan que Cristo sea Dios, y hay también una corriente evangélica en la actualidad que niega que Cristo va a regresar, porque esa es la siguiente negación de la iglesia antes del rapto de ella. Habrá una negación del retorno de Cristo. Segunda de Pedro nos dice eso. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos y dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Bueno, mis hermanos, ya lo mencioné en otra predicación, pero lo recuerdo ahora. Dice John MacArthur que allá en Estados Unidos hubo una reunión muy grande de pastores, y aprovechando esa reunión se hizo una encuesta y les preguntaron cuántos pensaban que Cristo iba a regresar, y dijeron la gran mayoría, como un 60%. Digo, no, yo no tengo expectativas de que Cristo vaya a regresar algún día. La iglesia evangélica en la actualidad está empezando a abandonar la creencia en que Cristo vaya a regresar un día. Es una característica de la iglesia antes de que Cristo venga. Va a haber también una negación de la fe. 1 Timoteo 4:1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. La fe que nos ha sido enseñada, mis hermanos, que tiene su base en la escritura apostólica, va a ser abandonada en los últimos tiempos, y la gente va a preferir escuchar fábulas, cuentos, historias. Y usted, dígame, pueda meterse a internet y ver quiénes son los predicadores más exitosos que tienen millones y millones de seguidores. Los que les cuentan a la gente chistes, que les cuentan sus aventuras, sus historias personales, que se han apartado de la fe verdadera. Y va a haber también una negación de la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Querrán escuchar solamente lo que a ellos les gusta. Hay iglesias, mis hermanos, en la actualidad que han abierto sus puertas a los homosexuales, que están de acuerdo en todo el asunto de los géneros que están propagándose el día de hoy, que aceptan las doctrinas del aborto, etcétera, 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 porque la gente de nuestros días se quiere oír, y la iglesia está abriendo sus puertas a todo eso. Un testimonio de que el tiempo del regreso de Cristo está cerca. Habrá una negación de la vida consagrada. 2 Timoteo 3:1 dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios,
serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Mis hermanos, las iglesias donde todos se creen muy religiosos, pero no hay transformación de su vida. Y sus obras darán testimonio de ello. Desobedientes a los padres, traidores, orgullosos, amantes de los bienes materiales, sí, muy religiosos, pero sus hechos demuestran que no aman a Dios. Habrá una negación de la libertad cristiana también, y más, mis hermanos, una negación de lo moral. Judas dice: pero ustedes, amados, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos había gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Ahora, sobre todo, están dentro de la iglesia. Todas esas características dentro de los hombres de la iglesia, mis hermanos, concuerdan con la iglesia de la Odisea, que es mencionada en Apocalipsis y que es la iglesia apóstata. Esa iglesia, la Odisea, representa la iglesia en los tiempos del fin. Una iglesia en su mayoría nominal, es decir, cristianos de nombre solamente, que se han apartado del Señor a tal grado, escuche esto, que al Señor se le describe fuera de la iglesia tocando la puerta. ¿Cuándo se ha visto una iglesia cristiana donde Jesucristo está allá afuera tocando la puerta para que lo dejen entrar? Gran parte de esa iglesia no va a participar del rapto, sino que se va a quedar y va a sufrir los juicios que vienen sobre la humanidad. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿cuántas de esas iglesias existen ya en este momento que han dejado fuera al Señor de la misma iglesia? Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Triste la escena de una iglesia que ha dejado fuera a su Señor y que se ha entregado a los placeres del mundo y que está bajo el juicio de Dios. Mis hermanos, esa iglesia estará viviendo antes de que el Señor venga en las nubes y lleve a los verdaderos santos. Por ahora, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que no hace falta decir demasiado. Todos sabemos que estas palabras de la Escritura se cumplen actualmente delante de nuestros propios ojos. Por un lado, mis hermanos, ese panorama mundial se va desarrollando tal como el Señor lo reveló. Los dolores de parto son cada vez más intensos y más frecuentes. Y por otro lado, mis hermanos, la iglesia es cada vez más débil. Su influencia es menor en esta sociedad perversa, porque ella misma ha venido negando cada día más su verdadera naturaleza y ha ido abandonando la verdad y la santidad que deberían caracterizarla. Mis hermanos, el tiempo del regreso del Señor por su iglesia está muy cerca, más cerca tal vez de lo que tú crees. Pudiera ser hoy mismo o mañana,
mañana o el mes que viene. Pero mi hermano, realmente estamos muy cerca. Por otro lado, el tiempo del regreso visible de Cristo para juzgar a la humanidad y para rescatar al pueblo judío también, mis hermanos, está muy cerca. Las señales así lo anuncian. Ahora, yo debo decirles que cuando el tiempo de los juicios llegue y cuando el anticristo gobierne este mundo, creer en Dios y en su Hijo Jesucristo no será tan fácil como ahora. Si el rapto de la iglesia sucede y tú no te vas, y tú te quedas aquí, lo que viene después lo vas a lamentar. Y tú, mi amigo, que nos acompañas el día de hoy, y que tal vez es la primera vez que escuchas esto, que tal vez no has considerado que Cristo entre en tu vida y la transforme, y que te arrepientas de tus pecados, déjame decirte que los tiempos por delante serán terribles. En ese tiempo muchos serán engañados e irán a la condenación. Otros que se atrevan a creer serán muertos de maneras terribles. Y otros simplemente seguirán a la bestia demostrando lo que siempre fueron, hijos del diablo. Pero hoy tú tienes la oportunidad de creer. Aún vivimos en un tiempo privilegiado. Mira a tu alrededor. Aún nos podemos reunir con libertad a pesar de todo. Aún puedes llevar una Biblia en tu mano allá en la calle y nadie te dice nada por ello. Aún le puedes hablar a la gente de Cristo y nadie te mete a la cárcel. Somos privilegiados. Pero vendrán tiempos en que eso se va a acabar. Por eso yo te invito a que reflexiones hoy y te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Jesucristo. Y tal vez Él te conceda hoy mismo la vida eterna. Yo ruego al Señor que así sea con todos nosotros.